Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Camila Perochena y Santiago Rodríguez Rey te cuentan quiénes fueron los hombres y mujeres que dirigieron al país en sus primeros 200 años de historia en La Banda Presidencial. Las elecciones de 2007 parecían marcar el inicio de un segundo tiempo, el tiempo de la institucionalidad, de la exportación, de parecernos a Alemania, para decirlo en palabras de la presidenta electa a poco asumir. Aunque también, en las mismas entrevistas, se entreveían algunos de los conflictos con la prensa a la que se señalaba de parcial frente al oficialismo y abierta a escuchar a la oposición. Sin embargo, el camino a la asunción se encontraría plagado de acusaciones de corrupción y a solo meses de asumir se haría el enfrentamiento con el campo, que reposicionaría al gobierno. Ya en el segundo semestre de gobierno, teniendo que retomar la iniciativa, se pone foco en cambios que serán mayúsculos: nacionalización de aerolíneas argentinas y estatización de la FJP. Tras la derrota en las elecciones de 2009, en parte consecuencia del conflicto con el campo, se dobla la apuesta de retomar el control y se introduce la Ley de Servicios Audiovisuales, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, el fútbol para todos y unos meses después la asignación universal por hijo. En un permanente escape hacia adelante, evitando enfrentar los problemas de la inflación y fuga de capitales que se arrastraban del gobierno anterior, llegamos al 2010, a los festejos del Bicentenario, la ley de matrimonio igualitario y un freno en seco, la muerte de Néstor Kirchner. Tras el triunfo y la reelección por el 54%, el gobierno continúa con este movimiento hacia adelante, nacionalización de YPF mediante, pero ahora no es solo la situación económica, las movilizaciones en las calles contra el gobierno recuerdan las del 2008 y la imposibilidad de la reelección no deja ver claramente quién dará continuidad al llamado modelo nacional y popular. En este episodio tenemos cadenas nacionales y movilizaciones en las calles, tragedia en Once y La Plata. Tenemos fiestas bicentenarias y nacionalizaciones, habemos papa y menos pobres que Alemania. En el episodio de hoy se coloca la banda presidencial Cristina Fernández de Kirchner. Mi nombre es Santiago Rodríguez Rey. Y yo soy Camila Perochena. Bienvenidos a la banda presidencial. Un sistema de vuelos espaciales. El país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligar. No somos nosotros el problema. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El radicalismo no lo mueve el rencor, el odio ni el deseo de revancha. Desde hace 10 años el radicalismo viene bregando por la normalización del país. ¡Mentira! ¡No existe la libertad sin justicia! Vengo a proponerles un sueño. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa. Bienvenidos al episodio 21 de La Banda Presidencial, el podcast de La Nación sobre los presidentes argentinos. Va a pasar lo que ustedes quieran que pase. Eso es libertad editorial. Que digan lo que quieran. Bueno, doblemente gracias, Cristina. Solamente hay que tenerle temor a Dios. Y a mí, en todo caso, también un poquito. Venía en 3 tiempos el mensaje. Y hablando de 3 tiempos y 3 periodos presidenciales, vamos a arrancar con un descargo de responsabilidad. Es algo que ya hemos dicho en otros episodios, pero en el pasado no fue tan necesario. Como nos acercamos al presente, o al menos al presente cuando estamos grabando este podcast, hay muchas cosas que hoy parecen muy importantes que con el lente del tiempo pueden perder algo de peso. El paso del tiempo es esencial para dar perspectiva a lo que hacen los historiadores. Así que lo que vamos a tratar de hacer es una narración como si hubiesen pasado 20 años, pero sin que esos años hayan pasado. Así que estamos hablando de cuando estemos promediando los 50. Ay, me quiero morir. Sí, mal. Pero recién entonces vamos a ver cuán mal estuvimos. O cuán bien estuvimos. Dicho esto, en el episodio de hoy se pone la banda presidencial Cristina Fernández de Kirchner. Habíamos dejado el episodio pasado con valijas llegando en vuelos privados de Venezuela y un triunfo electoral. Sin embargo, no hablamos de la trayectoria de quien vamos a hablar hoy, así que vamos a La Plata a 1953. Entonces era Eva Perón City. Claro, Cristina Elizabeth Fernández nació en Eva Perón City el 19 de febrero de 1953, hija de Eduardo Fernández y Ofelia Esther Wilhelm. Pasó su infancia y juventud entre las ciudades de Ringelet, La Plata y Tolosa. Después de terminar el secundario en el Colegio de Monjas de la Misericordia como perito mercantil, cursó un año de psicología y luego ingresó a estudiar abogacía, siempre en La Plata. En 1974 conoció a Néstor Kirchner, con quien se casó el 8 de mayo del 75. Como dijimos en el episodio pasado, en el 76 se mudaron a Río Gallegos y durante los años del proceso se dedicaron a la actividad privada. Entre 1989 y 1995 fue electa diputada de la provincia de Santa Cruz y en 1994 fue convencional constituyente. Llegué a legisladora provincial
cuando Kirchner era intendente, y como autoridad de la Cámara me tocó ser gobernadora antes que él. Entre 1997 y 2001 fue diputada nacional por Santa Cruz. En 2001 fue elegida senadora nacional, puesto que ocupaba cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia. Hablamos con María Esperanza Casullo, politóloga, docente e investigadora de la Universidad de Río Negro, respecto de estos primeros años en el ojo público, en particular tras el salto nacional a mitad de la década. Durante la década del 90, en realidad, desde muchos aspectos y sobre todo para la gente que vivía en Buenos Aires, era más conocida Cristina que Néstor, ¿no? Lo cual no significa decir que tenía más poder, digamos, porque Néstor, sobre todo después de que era gobernador, institucionalmente era una figura más relevante, pero la que tenía más presencia mediática y la más llamativa era Cristina, sobre todo después de los episodios más conocidos, como cuando la expulsaron del bloque del PJ y creo que tuvo un enfrentamiento con Alacino. Hubo un almuerzo que yo recuerdo que ella fue con Mirta Legrand también, si no me equivoco. Entonces ella siempre fue una figura pública y una figura bastante más controversial, apareció durante los 90. Lo interesante y que es bastante único es que la más peleadora aparecía la mujer. Es decir, Evita era vista como más jacobina que Perón y desde muchos aspectos y antes de llegar a la presidencia, Cristina también era vista como más dada al enfrentamiento que Néstor. Como vimos en el episodio pasado, en las elecciones de 2005 para senador nacional por Buenos Aires se da el duelo con Chiche Duhalde. Cristina gana, ayudando a la conciliación del poder del entonces presidente. Entonces llegamos a 2007 y estamos en campaña. Una campaña algo distinta para una candidata del Frente para la Victoria, pero con un compañero radical. Logramos que tus hijos y los hijos de tus hijos no tengan idea de lo que significa el FMI. Ahora falta que del exterior, en vez de prestarnos, vengan a invertir cada vez más. Sabemos lo que falta, sabemos cómo hacerlo. Cristina, Cobos y vos. También esto es algo que a mí me gusta marcar y me parece que es algo que a veces se olvida, que es que Cristina gana en el 2007 con una promesa que es una promesa de institucionalidad, de moderación y de sintonía fina, con una campaña muy cuidada, muy profesionalizada, con actos pequeños, sin uso de la liturgia de masa, sin cantar la marcha peronista. El tema es que esta estrategia, ya resulta imposible, ya sea por decisión o por imposibilidad, eso se puede discutir después de la crisis del campo, ¿no? Y es ahí donde uno empieza a ver una mayor profundización del carácter antagonista y del carácter populista del discurso. Pero bueno, para la crisis con el campo todavía tenemos unos meses. El 28 de octubre de 2007, Cristina ganó las elecciones presidenciales con un 45% de los votos, imponiéndose en la primera vuelta. En un lejano segundo lugar quedó Elisa Carrió, que obtuvo el 23% de los votos. Este amplio margen de diferencia se explica por diferentes causas, pero entre ellas están el éxito del anterior gobierno, la fortaleza territorial del PJ y la debilidad de la oposición. Como vimos en el episodio anterior, durante el gobierno de Néstor Kirchner la economía y el consumo habían crecido, el salario real aumentó y el desempleo y la pobreza se redujeron. También marcamos ciertas cosas que el gobierno de Cristina Fernández iba a heredar. Una inflación creciente, tapada por la intervención del INDEC, y los subsidios a la energía, y el caso de Antonini Wilson y los dólares para la campaña. Vengo esta tarde a dar cumplimiento al artículo 93 de la Constitución Nacional. Luego de haberse realizado elecciones el 28 de octubre, la fórmula que encabecé junto al ingeniero Julio Cobos obtuvo más del 45% de los votos válidos emitidos y por lo tanto no corresponde, tal cual lo ha proclamado esta misma Asamblea Legislativa, convocar a una segunda vuelta. En esos términos y en los términos del artículo 97 vengo a tomar posesión del cargo de Presidenta de la República Argentina, el cargo, el honor más grande que puede tener un argentino o una argentina, ser elegida por sus compatriotas para representarlos.
Las elecciones también le dieron mayoría legislativa a la coalición del Frente para la Victoria, que obtuvo 87 diputados y 17 senadores. De esta manera, el oficialismo lograba una mayoría absoluta dentro de la Cámara Baja, con 153 bancas, y en la Cámara de Senadores, con 44 bancas. El gobierno de Cristina heredó buena parte de los ministros de Néstor Kirchner, aunque introdujo algunos cambios, como Florencio Randazzo en Interior, Martín Lustó en Economía, que provenían de la administración de Felipe Solá en Buenos Aires. También crearía el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y esto de crear ministerios sería una herramienta para lidiar con distintos problemas a lo largo de todo su gobierno. Igual no nos hagamos los rulos, porque esta composición legislativa y ministerial pronto se va a ver alterada por las divisiones que se produjeron a los pocos meses de iniciar la presidencia. Si bien en un principio Cristina Kirchner se proponía como una versión más institucionalizada que la que había tenido su esposo, la situación cambió al poco tiempo de asumir y lo que se produjo fue una radicalización del proyecto de gobierno. Esto no pasó así de la nada, así solito porque sí, sino que hubo un disparador que fue un punto de inflexión, el conflicto con el campo. Y al conflicto vamos a tener que resumirlo porque es largo y daría para un episodio solo. Mirá qué buena idea. Sigamos. El conflicto empezó cuando, frente al aumento de los precios internacionales de los alimentos, el entonces ministro de Economía, Martín Lustó, estableció la resolución 125, que establecía un esquema de retenciones móviles a la exportación de cereales y oleaginosas. Esto teóricamente iba a funcionar como una forma de aumentar la recaudación en momentos en que los precios internacionales subían, pero reducir las retenciones cuando bajasen. Hasta entonces las retenciones eran fijas. La medida desató un conflicto entre el gobierno y los sectores agroexportadores completamente inesperado por las dimensiones que adquirió. La resolución llevó a que organizaciones heterogéneas como la Sociedad Rural Argentina, que representaba a los grandes terratenientes, y la Federación Agraria Argentina, que representaba a medianos y pequeños productores, se aglutinaran en una coalición denominada Mesa de Enlace. Se iniciaron así una serie de paros en la comercialización de granos, que luego estuvieron acompañados de cortes de ruta. Con el correr de los días, las protestas se fueron haciendo cada vez más masivas, incluyendo cacerolazos y escraches a diputados en las ciudades. Frente a esta respuesta, las posiciones conciliadoras del gobierno dieron paso a posturas más radicales e intransigentes. Incluso, para no perder presencia en la calle, grupos de choque que defendían la postura del gobierno ocupaban espacios donde se iban a dar movilizaciones. Yo les pido, una vez más, y todas las veces que tenga que hacerlo, porque para eso soy presidenta de la República Argentina, que por favor dejen transitar a los camiones y además que por favor también se piensen como parte de un país, no como propietarios del país. Pero yo les pido que en nombre de las instituciones, en nombre de la calidad institucional, en nombre del pueblo, en nombre de todo lo que les ha tocado vivir a los argentinos, recapaciten un poco. Más que una decisión, hubo un evento que salió de las previsiones de todo el mundo. Vos recordás que las retenciones las había puesto Duhalde y las empezó a subir Néstor Kirchner y las siguieron subiendo 2 o 3 veces entre el gobierno de Néstor Kirchner y las suben con las móviles de nuevo, con Cristina y Lustó en la primera mitad del 2008. Entonces esto era como algo que ya se veía como, bueno, de vez en cuando el kirchnerismo aumenta las retenciones y mucho no pasa, digamos, ¿no? Y bueno, en un momento de boom de commodities, que eso parecía que había para todos, por decir así. O sea, el gobierno se podía quedar con un pedazo grande de las ganancias de los exportadores agropecuarios y los exportadores agropecuarios no protestar. Y de repente se armó esta protesta que de alguna forma es desproporcional al evento, porque digo, había habido aumentos de retenciones importantes antes y no había habido protestas, por lo menos no de magnitud, y esta de alguna forma uno la podría interpretar como la gota que rebalsó el vaso y que generó que los productores se organizaran y protestaran, y entonces yo no sé si eso puede ser visto como una decisión, es algo que pasó, más espontáneamente, más organizadamente, hubo protestas. Y me parece que Cristina respondió como en general respondió, que es el kirchnerismo en general respondió escalando conflictos. Uno puede pensar en casos donde no, como fue la reelección y lo de Piña en Misiones, digamos, ¿no? Las iniciativas de reelección después de la derrota del plebiscito en Misiones, donde el kirchnerismo dijo, bueno, no, esta la perdimos y nos siguieron para arriba. Pero ha sido unos 12 años, te diría yo, con una tendencia a la riña, al enfrentamiento, como lo quieras ver, con coraje o con agresividad, o como lo quieras ver, el gobierno tuvo ese estilo.
Entonces me parece que no reaccionó tan diferente de cómo reaccionó frente a otros conflictos, y hubo escalada, porque en realidad los dos siguieron defendiendo sus puntos de vista, sus posiciones. Ese de ahí era Carlos Gervasoni, doctor en ciencia política y docente e investigador de la Universidad Torcuato Di Tella. En estos 4 meses de conflicto se sucedieron varias cosas, muchas, como la renuncia de Lustó. En el medio también de la protesta, el Confer, conducido por Gabriel Mariotto, manda cambiar la grilla de canales de TV por cable en lo que será la primer señal de un conflicto con los medios. Señales, medios, gracioso. Estoy chispa. Estás chispa. Se anuncia también un tren de alta velocidad Buenos Aires-Rosario-Córdoba, e incluso en Buenos Aires la cosa se pone brumosa. Bueno, chispa de nuevo, lo decís por la quema de los campos. Perdón. Ok, finalmente la resolución fue convertida en proyecto de ley y enviada al Congreso, donde obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Pero en el Senado se llegó a un empate que fue resuelto por el voto del vicepresidente Julio Cobos. No puedo acompañar, y esto no significa que esté traicionando a nadie. Estoy actuando conforme a mis convicciones. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Voto es en contra. Muy bien. En consecuencia, el proyecto queda rechazado en los términos del artículo 81 de la Constitución Nacional por el voto del señor vicepresidente. A partir de ese momento, el vicepresidente, surgido de la estrategia de la transversalidad, fue acusado de traidor por la presidenta, quien pidió reiteradas veces su renuncia. Sin embargo, Cobos no renunció y vio su imagen positiva crecer y crecer. El que sí renunció fue Alberto Fernández, el jefe de gabinete que había continuado el gobierno de Kirchner al de Fernández. Asume en su lugar Sergio Massa. A su vez, el discurso del gobierno se polarizó cada vez más. Mientras que los productores agropecuarios fueron identificados como la derecha oligárquica y acusados de destituyentes, el gobierno se autodefinió como nacional y popular. El conflicto marcó el fin de la etapa de la transversalidad y el inicio de una coalición más estrecha. Fue en este contexto en el que Néstor Kirchner asumió la conducción del Partido Justicialista. Terminó el conflicto con el campo, se tomaron un par de medidas que generaron mayor polarización: la estatización de las líneas argentinas o la reestatización del sistema previsional. La nacionalización de las AFJP planteó un tema en relación con el federalismo fiscal. El kirchnerismo se quedó con un pedazo muy grande de las transferencias que le correspondían a las provincias cuando nacionalizó el sistema de seguridad social. Un poquito técnico esto, pero lo voy a explicar. Se habían firmado acuerdos con Menem con las provincias, por los cuales las provincias, frente a la privatización del sistema de seguridad social de las AFJP, en los 90, cedían el 15% de la coparticipación. Es más complejo que eso, pero básicamente es como el 15% de IVA y ganancias que se transfería por ley a las provincias para financiar la transición del sistema público, que tiene que seguir pagando jubilaciones pero ya no recibe más contribuciones, al privado, que recibe contribuciones pero todavía no tiene que pagar jubilaciones. Y las provincias aceptaron eso con acuerdos fiscales de los 90 entre Menem y los gobernadores. Pero cuando viene Kirchner y nacionaliza las AFJPs, obviamente ese 15% tenía que volver a las provincias, era obvio, se había firmado para financiar la privatización. Una vez que no hay más privatización, no hay más que financiar, y Kirchner no se las devuelve en un estilo muy, Cristina, ¿no? En un estilo muy kirchnerista. Y es interesante que los gobernadores no protestaron mucho sobre eso. Los gobernadores más opositores, como los cordobeses, de la Sota Schiaretti o Rodríguez Sá, todos peronistas pero que fueron opositores, o los socialistas santafesinos, presentaron recursos judiciales y los demás básicamente aceptaron. Entonces, haberse quedado con un 15% de estos recursos, que es muchísima plata, y no haber cedido aún frente a un reclamo judicial, me parece que es claramente centralista y no federal desde un punto de vista fiscal. La nacionalización de las AFJPs y la nacionalización de YPF son dos momentos de inflexión, en el sentido de que implican momentos de, diría yo, radicalización del gobierno. Improvisados, diría yo. En los dos casos mi análisis es improvisados, como que no estaban en la agenda del kirchnerismo hacer estas cosas, porque ella dice en algún momento, y yo creo que es verdad, que es una idea que le trajo Vudú, lo de nacionalizar las AFJPs, y bueno, era una caja. El kirchnerismo había venido usando cajas para financiar el gasto público, pero esta era una caja que de alguna forma no había entrado en el radar a tocar. El periodo 2008-2009 es un año de recesión, un poco por los paros y otro tanto por la crisis global, la mayor recesión global desde el crack del 29. Para paliar la situación hubo un aumento de empleo público que llegó a un 15%.
Para tratar de ganarle a la crisis se adelantaron las elecciones legislativas de 2009 y para hacer una defensa al gobierno se pergeñaron las candidaturas testimoniales. A lo largo y ancho del país, intendentes fueron como candidatos a concejal, bancas que luego no asumirían. En el caso de la provincia de Buenos Aires, esto alcanzó al gobernador Scioli, reeditando en la provincia la fórmula Kirchner-Scioli, solo que eran candidatos a diputados nacionales. Sergio Massa, el jefe de gabinete, que ya era intendente de Tigre, también fue candidato a diputado. Cómo el gobierno central se empezó a meter en la designación de candidatos a legisladores en las provincias. O sea, en la Argentina, diputados y senadores son nacionales, pero se eligen en distritos provinciales y típicamente los gobernadores son los grandes dueños de la lapicera. Quienes entran en la lista de candidatos a diputados por el oficialismo y quienes entran en la lista de candidatos a senadores. Y primero Néstor y después Cristina se metieron mucho en eso, por la vía de armarles listas como por afuera, como disidencias peronistas, o por la vía de imponerle a los gobernadores peronistas, mira, en tu lista va a estar tal y tal y tal, y eso también es medio inédito, no había pasado antes, ¿no? Entonces, yo diría que hubo un espíritu muy centralista, muy de imponerle cosas a los gobernadores en las dos cosas que yo te diría que son más importantes, la fiscal y la política, ¿no? Dos recursos de poder de los gobernadores, el dinero y tener representantes propios en el Congreso, ¿no? En las elecciones legislativas del año 2009, el Frente para la Victoria obtuvo un 30% de los votos a nivel nacional, frente a un 28% de la coalición opositora, Acuerdo Cívico y Social, y un 19% de Unión Pro. Los resultados electorales hicieron que el oficialismo perdiera numerosas bancas. De esta manera, el gobierno perdió tanto la mayoría como la posibilidad de obtener quórum propio en ambas cámaras. Por estos resultados, Néstor Kirchner renuncia a la presidencia del PJ. Tras esta derrota, hubo que recuperar la agenda política, y aprovechando que los diputados electos no se harían de su banca hasta diciembre y que el Congreso mayoritariamente oficialista seguía en su lugar, se introducen proyectos como las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y se frenaron aumentos de luz y gas. También se vota la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y se hace particular foco en el Grupo Clarín, con la anulación de la fusión de Cablevisión y Multicanal, la intervención de papel prensa y la introducción de Fútbol para Todos. Hoy hemos dado algo más que un paso en materia deportiva, de promoción del deporte, de acceso a mirar el deporte. Hemos dado un paso grande en la democratización de la sociedad argentina, porque ¿saben qué? Que solamente el que pueda pagar pueda mirar un partido de fútbol. Que además te secuestren los goles hasta el domingo, aunque pagues igual. Como te secuestran la palabra o te secuestran las imágenes. Como antes secuestraron y desaparecieron a 30.000 argentinos. Yo no quiero una sociedad más de secuestros. Ni de personas, ni de palabras, ni de imágenes, ni de ideas. Quiero una sociedad cada día más libre. De estos proyectos, la ley que traería más revuelo en la opinión pública fue la de Servicios de Comunicación Audiovisual, que se conoció popularmente como Ley de Medios. Hasta entonces todo estaba regularizado por un decreto ley que venía de la última dictadura. Como era un decreto, era fácilmente manipulado por distintos presidentes. Pero para hablar sobre este tema, le consultamos a un especialista, Martín Becerra, investigador de CONICET y docente en la Universidad de Quilmes y de Buenos Aires. Los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner fueron muy rupturistas en cuanto a la política de medios, que venía desarrollándose en los años previos, en particular durante la gestión de Néstor Kirchner. Esa nueva política de medios expresada en varias medidas que se tomaron durante los gobiernos de Cristina Fernández, se puede mencionar entre ellas la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la creación de señales estatales de carácter cultural o infantil, como es el caso de Paca Paca, la iniciativa de desarrollo de un plan ambicioso de televisión digital abierta y terrestre, el programa Fútbol para Todos. Todas estas medidas que estoy mencionando colocan al Estado como emisor, digamos, como un actor en el ecosistema de medios audiovisuales con poder de disputa de audiencias. Esto hay que mirarlo también en conjunto con el incremento de la financiación de medios afines al gobierno a través de los recursos públicos de publicidad oficial, o también
a través de medidas protectoras de la libertad de expresión, como la despenalización de las figuras de calumnias e injurias en los casos de interés público o la abolición directamente del desacato. En cuanto a la ley audiovisual, primero decir que no es una ley de medios porque no regula ni a los medios gráficos ni a Internet. Es una ley de servicios audiovisuales. La ley que regía en la Argentina hasta el año 2009 era un decreto de Videla, de la dictadura última, de 1980, y en este sentido la transición constitucional iniciada en 1983 tenía ciertamente una deuda. Esta ley audiovisual representó un enorme debate político sobre la función que tienen los medios de comunicación, sobre sus intereses, sobre la concentración excesiva del mercado. Esta ley fue muy controvertida en cuanto a su aplicación, porque tuvo, por un lado, la oposición y litigios judiciales iniciados por los grupos más concentrados. La causa más recordada es la del grupo Clarín contra 4 artículos de la ley, que finalmente dirimió la Corte Suprema de Justicia en 2013 en un fallo muy interesante que destaca que la ley es plenamente constitucional y que el ejercicio de la libertad de expresión no se reduce solo a los grandes operadores comerciales, sino que incluye derechos que son del conjunto de la comunidad, derechos, digamos, una concepción de la libertad de expresión no solo individual, sino también colectiva, y también la ley sufrió, digamos, de la profanación que el propio gobierno que había impulsado su tratamiento parlamentario incumplió buena parte del articulado dispuesto por el Congreso. El conflicto con los medios de comunicación ya se había iniciado durante la crisis con el campo, pero luego del debate de la ley, los grandes medios de comunicación pasaban a ocupar el lugar de los otros en el discurso kirchnerista. Yo hablo del mito populista, ¿no? Del hecho de que en los discursos populistas hay un héroe y hay un villano. Y el héroe del populismo, y sobre todo de Cristina, es el Estado. El Estado adquiere un carácter heroico. Y esto se puede ver en toda la larguísima enumeración que a ella le encantaba de, no sé, lo que sea, escuelas, kilómetros de asfalto, computadoras repartidas, ¿no? Entonces, tenés sin duda este carácter antagonista, pero también tenés eso muy anclado con una idea, uno podría decir hasta muy siglo XX, del actor estatal. La judicialización de la ley de medios dio lugar a un nuevo antagonista en el discurso polarizador del gobierno, el Poder Judicial. Los jueces fueron acusados por el oficialismo de complicidad con las corporaciones y los monopolios mediáticos. En noviembre se estableció por decreto la asignación universal por hijo, un proyecto que estaba en la plataforma de la coalición cívica, pero antes de que asuman sus diputados, el gobierno lo impulsó desde la presidencia. Hacia fines de diciembre, el juez Ollarvide da el sobreseimiento al matrimonio Kirchner por enriquecimiento ilícito, del que habían sido acusados en el 2008. Y así llegamos al año 2010, un nuevo punto de inflexión en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y solo estamos hablando del primer gobierno. Me encanta porque es el año del Bicentenario. Sí, del fondo del Bicentenario. Que decreto va, echan al presidente del central, decreto viene, lo anulan, Redado renuncia y asume Marcó del Ponte. No, me refería a las celebraciones del Bicentenario. No al juez Griesa respaldando a los reclamos de los buitres y... No, el Bicentenario es mi tesis. Bueno, los festejos del Bicentenario dieron al gobierno una importante plataforma en donde colocarse dentro de un relato histórico. Los festejos fueron muy populares con la participación de millones de personas y tuvieron un impacto positivo en la opinión pública. A eso se le sumó poco tiempo después, en julio, la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo. Estas medidas llegaron en un momento clave, ya que la imagen de la presidenta y el primer caballero estaban en su punto más bajo con acusaciones de dinero del tráfico de efedrina en el financiamiento de la campaña. El resto de 2010 transcurrió con movimientos en miras al 2011 y una economía en crecimiento. Sin embargo, muchos distritos anunciaron el desdoblamiento de las elecciones, ya que no confiaban en las posibilidades de Néstor Kirchner de salir aireoso fácilmente de la contienda electoral, dadas las encuestas del momento. Pero la salud del expresidente durante el año dio alertas. En febrero del 2010 fue intervenido de urgencia por una obstrucción en la arteria carótida. En septiembre tuvo que someterse a una angioplastía. Pocos días después participó de un acto de la Cámpora en el Luna Park junto a la presidenta. El 27 de octubre, mientras se realizaba el censo nacional, se produjo el fallecimiento de Néstor Kirchner. Pero en el caso de Cristina yo creo que había otros factores que eran que la diferenciaron, ¿no? Yo decía antes que en el peronismo, y que es bastante claro que en el peronismo vos tenés este modelo dual, un poco simbólico, pero que también genera un cierto funcionamiento discursivo y práctico de Perón y Evita. Ahora, la gran diferencia es que Evita nunca gobernó. Me parece que en este sentido sí hubo una novedad después de que Néstor Kirchner muere, con Cristina presidenta, y ella sí
lo que todo el mundo te dice, y vos lo lees en un montón de libros más así de no ficción, digamos, es que ella tenía un estilo distinto al estilo más peronista de vení, juntémonos y comamos un asado de Néstor Kirchner, y además sin negar que la política argentina y la política peronista es un espacio muy masculinizado, ¿no? En donde no solo masculino porque hay más hombres, sino donde la política se construye sobre una sociabilidad que es una especie de ritualización de una masculinización, cómo se habla, el asado, los ámbitos donde se juntan, y me da la sensación de que Cristina, si bien nunca se puso en duda su liderazgo, había rispideces en torno a esta cuestión, ¿no? Yo siempre recuerdo una vez muy famosa que Moyano fue a TN y que era visto como wow, Moyano va a TN cuando rompe con el kirchnerismo, y le preguntan, bueno, ¿y usted por qué se enojó con Cristina? Y dice, porque no me contesta el teléfono, ¿no? O sea, hay una cuestión de la negociación de lo personal que me parece que no fluía. Eso sumado a la cuestión más concreta, como yo digo, que mientras se fue acercando el día del 10 de diciembre del 2015 y Cristina ya no iba a ser presidenta, bueno, empieza a aparecer la pregunta de quién va a ser el próximo líder del peronismo, ¿no? Gracias, querida, porque además de presidenta, soy mujer y soy mamá. Soy mujer, que no se lo olvide a nadie. ¿Y quién va a ser el próximo líder? Por el momento, camino al 2011, tenemos que el fallecimiento del expresidente tuvo un alto impacto en la opinión pública. Luego de los funerales se registró un ascenso de la imagen positiva de la presidenta de un 19% a un 55%. Esto llevó a rumores de reforma constitucional. Como tampoco va a pasar nada con esta agitación que hoy he visto en algún diario acerca de reformas constitucionales. Pero a ver, si no he podido lograr que me aprueben el presupuesto, si no he logrado una minoría simple para una norma que han tenido todos los presidentes argentinos, como es el presupuesto, ¿a quién se le ocurre lo de la reforma constitucional? Además, ¿alguno me ha escuchado a mí decir que voy a ir a la reelección en el 2011? Así que no se hagan los rulos. No se hagan los rulos. Durante 2011, la juventud empezaría a tener una cada vez mayor participación e importancia en la coalición oficialista. A su vez, en el plano económico, desde fines de 2010 y durante todo el 2011, la economía comenzó a crecer a un ritmo similar al que tuvo antes de la crisis del 2008. En gran parte por la recuperación de los precios de los commodities, la demanda de Brasil y el aprovechamiento de los stocks de capital que quedaban del ANSES y el Banco Central. El plan económico del gobierno se basó cada vez más en la expansión del consumo y del gasto público. El clima económico le permitió al oficialismo llegar a las elecciones desde 2011 con un consenso y margen de acción mayor al que se podía pronosticar el año anterior. Pero apareció una pelea dentro de la coalición oficialista. Las tensiones con el sindicalismo, en especial con Hugo Moyano, iban a oscurecer el camino a las elecciones. Ahí hay un cambio fundamental con Cristina, pero ya más, te diría con la Cristina del final de su primer mandato, que es la pelea con Moyano, ¿no? Que es una pelea que tiene un montón de contenidos. Yo te diría que tiene 3 contenidos fundamentales, ¿no? Digamos, hay un contenido que es central, que Moyano es un sindicalista pragmático, porque Moyano hay que entenderlo, Moyano tiene mucho sindicalismo combativo, es un caso muy interesante, pero también tiene emprendedurismo, digamos, comercial, ¿no? Por una palabra moderna, digamos. Entonces, tiene las dos cosas. Generalmente vos tenés sindicatos que están más atados a sus cuestiones organizativas, digamos, obras sociales, hoteles, etcétera, y los que son más combativos. Moyano es las dos cosas, ¿no? Con Moyano hay una cuestión ideológica, si querés, con el peronismo más cristinista, ¿no? Más de movimientos sociales, que tiene la impronta más ententista, por lo menos en el discurso, en las ideas, los derechos humanos, etcétera. Hay un primer nivel ahí. El segundo nivel es un nivel de misoginia, si querés, ¿no? Un nivel de que, bueno, Cristina era una mujer que tenía que tener el poder, y eso no es fácil, como saben, en el mundo en general y en la política argentina en particular, ¿no? Y está la famosa escena, el acto de 2010, donde dice Moyano que quiere un trabajador presidente, y Cristina se levanta, que no es una persona de quedarse callada en esas circunstancias, y le dice: yo también trabajo a los 18 años, ¿no? Y les hablo de un tercer nivel que me parece que es muy clave, que no hay que leer la pelea entre Cristina y Moyano como una pelea
digamos, de Sindicato y Cristina, sino entre el peronismo político y el sindicalismo. El sindicalismo en 2011, que es un sindicalismo que crece mucho por esto que les dije antes, por la negociación colectiva. Acuérdense que la negociación colectiva les da un montón de recursos a los sindicatos, y dice, yo quiero crecer un montón, pero ahora quiero ir a la política. Engordé en la economía y quiero ir a la política. Y ahí en la política le dice Levitsky, ¿no? Los que hacemos ciencia política, ¿no? Levitsky es un politólogo que estudió la desindicalización del peronismo. El sindicalismo con Néstor adquiere centralidad económica en la gobernabilidad económica, pero no vuelve a ser el mandamás en la política. ¿Por qué? Porque ya no está, porque es una sociedad post-neoliberal de clase obrera fragmentada, ¿no? Ya el sindicalismo no llega al último cordón de la matanza, ¿no? Cuando Moyano quiere lugar en las listas, Cristina, pero el peronismo político, le dice, ¿y ustedes quién son en el territorio? ¿Por qué quieren ir a la política? Quédense acá, que es su lugar, ¿no? Y en ese sentido, digamos, leemos mal la pelea entre Cristina y Moyano como una pelea solamente personal, no solamente ideológica, sino que tiene este tercer elemento. La ruptura es esa, pero hay que verlo sistémico. Es un peronismo, un sindicalismo que quiere volver a la política cuando estructuralmente ya no se podía más hacer eso. Y el resto de los sindicatos que no son Moyano lo entienden, ¿no? En las listas electorales los representantes sindicales fueron excluidos, haciendo explícito ese distanciamiento. En las elecciones de 2011, la fórmula Cristina Fernández de Kirchner, Amado Boudou, obtuvo un 54% de los votos, seguida por Elmer Wiesner, del Partido Socialista, que no logró sobrepasar el 17% de los votos. En la Cámara de Diputados, el oficialismo logró recomponer su bloque. Esto le permitió al gobierno obtener quórum propio durante los siguientes 2 años. Al mismo tiempo, obtuvieron un creciente poder político otras organizaciones y agrupaciones dentro del kirchnerismo, como la Cámpora, que creció en número de militantes y en presencia territorial. Durante los siguientes 4 años, la situación económica se complicó. El financiamiento externo fue cada vez más esquivo y frente a la fuga de capitales, el gobierno estableció un control del mercado cambiario que fue conocido como cepo. Esta medida, no obstante, no logró evitar la caída de reservas del Banco Central y produjo un enfriamiento de la economía. Durante el primer semestre de ese año, en febrero, ocurre la tragedia de Once, la muerte de 51 personas en un accidente de trenes, que recrudeció las acusaciones de corrupción y fue ejemplo de cómo la capacidad instalada de infraestructura había sido llevada al límite. Meses más tarde, el gobierno nacionaliza YPF. Lo de YPF, piensen que hubo toda una política pública anterior, que fue regalarle un pedazo importantísimo de YPF a unos empresarios amigos de Kirchner, ¿no? A los Eskenazi, que eran los dueños del Banco de Santa Cruz que Kirchner había privatizado y que eran como gobernador de Santa Cruz, ¿no? Y que eran muy cercanos a Kirchner, y Kirchner decía regalarles un 15% y después un 25%, y uso muy conscientemente la palabra regalarles, pues les da el 25% de YPF sin que ellos paguen, no pagan nada, o sea, se comprometen a pagar con las ganancias que vayan a sacar de la propia empresa que les regalaron. Entonces es como, realmente fue un gran desfalco, digo, me parece bastante claro, es un gran desfalco. Hay que leer ahí a María Eugenia Stensoro y todo lo que tiene que decir al respecto. Pero entonces el proyecto era regalarle un pedazo grande a la empresa a unos empresarios amigos, digamos, y unos años más tarde, cuando YPF está exhausta y no invierte y usan todo el dinero para repartir ganancias porque había que pagar por YPF, entonces esto tenía una lógica. Los Eskenazi tenían que cobrar dividendos de YPF porque tenían que pagar por el 25% del que ya eran dueños sin haber pagado nada. Bueno, una empresa que distribuye muchos dividendos no invierte, y cuando no invierte empezó a bajar la producción, y entonces eso produce un déficit comercial de dólares en la economía argentina, que gatilla esta nueva idea de nacionalizar YPF. Creo que la muerte de Kirchner es importante ahí, porque no sé qué hubiera pasado si hubiera estado Kirchner, que era el que efectivamente lidiaba con los Eskenazi, ¿no? Hacia fin de año, el 8 de noviembre, se da una masiva marcha en contra del gobierno con consignas múltiples, que van desde la corrupción hasta el rechazo a una potencial reforma constitucional. Estos movimientos en contra son acompañados por actos a favor del gobierno. La economía en el 2012 se desaceleró fuertemente y la inflación no oficial alcanzó más del 25%. En marzo de 2013, 2 noticias internacionales van a poner el tono a los próximos años de gobierno. Para ver el contexto internacional, hablamos con Juan Tocatlián, doctor en Relaciones Internacionales y docente e investigador de la Universidad Torcuato Di Itela. Lo que marca más, a mi modo de ver, a Cristina Fernández como un cambio respecto a Néstor Kirchner es su percepción de la crisis del 2008, de la crisis financiera internacional. Yo creo que Cristina empieza a moverse en una clave donde percibe que el eventual elemento financiero es el anticipo de una crisis económica y de una profunda crisis del capitalismo. Y entonces busca un conjunto de alianzas
extrarregionales más fuertes que en el pasado, China y Rusia, por ejemplo, o llega al memorando con Irán, del cual entiendo, si uno lee ahora sinceramente, ella se siente muy arrepentida. Y probablemente eso se deba, repito, a que hizo un análisis estratégico del entorno internacional un poco apresurado, un poco marcado por una cosmovisión crítica y de las posibilidades que tenía Argentina en ese entorno. Y yo creo que como otros gobiernos, el de ella, como tantos otros gobiernos desde hace tantos años, bueno, sobredimensionamos un poco las capacidades de acción y de influencia de Argentina. Por otro lado, también... Annuncio vobis habemus papam eminentissimum ac reverendissimum dominum Georgium Marium Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. El cardenal Bergoglio. ¿Cómo? Qui sibi nomen imposuit Franciscum. Bergoglio y el nombre es Francisco. No, estamos sorprendidos. Nos ha dejado boquiabiertos. Bergoglio. Impresionante, justo es te lo decía el hace Papa. segundos. En abril de 2013 estamos en año de elecciones intermedias con cuestionamientos al gobierno por los números del INDEC, la economía y la corrupción. En ese contexto se produjeron las inundaciones en la ciudad de La Plata, en la que mueren alrededor de 90 personas, número que primero es ocultado por el gobierno provincial. Sin embargo, el gobierno no detuvo su fuga hacia adelante y anunció 6 proyectos de reforma de la justicia. En junio, la Corte Suprema declararía varios puntos de estos proyectos inconstitucionales. Por el lado político, el gobierno sumó nuevos antagonistas. Por un lado, un sector del sindicalismo, tal como se vio en las elecciones del 2011. Muchos sindicatos comenzaron a ser presentados en el discurso presidencial como extorsivos. El enfrentamiento con el gobierno llevó a la CGT a dividirse en 3 grupos y a la CTA en 2, según las posiciones que adaptaran frente al oficialismo. Pero por otro lado, el gobierno sumó antagonistas también al interior del PJ, que se dividió con la ruptura de Sergio Massa, que había sido jefe de gabinete del gobierno entre el 2008 y el 2009 y era el intendente de Tigre. Antes de las elecciones legislativas de 2013, Massa inauguró el Frente Renovador, al que se sumaron muchos intendentes y diputados del Frente para la Victoria. Claro, porque aparece un desafiante, un challenger, ¿no? Un desafiante peronista con chances, que es Massa, ganando una elección muy importante en la provincia de Buenos Aires, llevándose un pedazo importante del peronismo, del aparato de intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires, especialmente del GBA, y un consecuente fracaso en cualquier intento de reformar la Constitución para que Cristina se quede, ¿no? Los politólogos que siempre hablamos de lo estructural y la agencia y la estructura, ¿no? Digo, bueno, el plan de Néstor y Cristina requería que los dos estuvieran vivos, o sea, tenían que se hubieran sucedido el uno al otro, y la verdad que yo creo que si Néstor estuviera vivo, posiblemente sería presidente, porque en el 2015 no tenía que pasar lo que pasó, tenía que ser Néstor, ¿no? el candidato. Entonces, ir con otro candidato que no fuera un Kirchner, con un candidato que no era el Riñón, bueno, era un poquito más difícil la reelección, y frente a esa vacancia de quién era el candidato obvio para ser el candidato presidente del peronismo, aparece el desafío de Massa, que bueno, logra traer a un pedazo importante del peronismo, y diría yo más que eso, ¿no? Porque el discurso de la ancha avenida del medio y todo eso tenía algo real, en el sentido de que en la base electoral de Massa había eso. Massa en un momento era un político bastante popular y tenía votantes que no eran votantes clásicos del kirchnerismo o del peronismo. Recuerden que tenía un discurso fuerte sobre temas de seguridad, crítica a la corrupción. Entonces él estaba a la búsqueda de una coalición electoral que incluyera buena parte del voto tradicional peronista, pero que incluyera otras cosas también. En esa oportunidad, el Frente para la Victoria obtuvo 33% de los votos a nivel nacional, la coalición opositora Frente Progresista Cívico y Social 24% y el Frente Renovador 17%. Ese 17 y piquito por ciento es todo Buenos Aires, toda la provincia. Pesada. El resultado de las elecciones mantuvo con pocas variantes el escenario del Congreso, aunque con la novedad del bloque masista, la reducción del bloque ARI, Coalición Cívica, y el crecimiento del bloque PRO. A pesar de eso, el oficialismo seguía teniendo la posibilidad de lograr mayorías articulando y negociando con aliados estables y aprovechando la heterogeneidad de los bloques opositores. Los últimos 2 años de la presidencia de Cristina estuvieron signados por problemas económicos, inflación, déficit fiscal y restricciones cambiarias.
El cerrojo del cepo fue creciendo, sin embargo las reservas del Banco Central continuaron perdiéndose. A fines de 2013, Hernán Lorenzino deja el Ministerio de Economía y asume Axel Kicillof. A fines de 2013 también se da una huelga policial que deja una decena de muertos en todo el país y reflota las diferencias dentro del PJ con enfrentamiento entre los gobernadores y el gobierno nacional. Temprano por la mañana, el gobernador de la Sota se había quejado de la falta de ayuda del gobierno nacional. De acuerdo a la respuesta que recibimos hoy, es como si los cordobeses tuviéramos que quemar nuestro documento nacional de identidad, porque pareciera ser que hay algunos que no nos consideran parte de la República Argentina. 2014 comenzó con una huelga general hacia abril y la pregunta de quién sucedería a la presidenta que no encontraba intenciones de elegir sucesor. Eventualmente la balanza se inclinó a favor de Daniel Scioli, gobernador de Buenos Aires entre el 2007 y el 2015. Pero la candidatura de Scioli fue bastante resistida por los sectores kirchneristas más puros, entre comillas. Por otro lado, en la oposición se consolidó y fortaleció el espacio político conformado por el PRO, que llevaría la candidatura de Mauricio Macri. Además, se mantuvo la división del peronismo inaugurada por la decisión de Sergio Massa, quien también se presentó como candidato presidencial. En enero de 2015, la muerte de Alberto Nisman y la acusación a la presidenta de encubrir a los autores del atentado a la AMIA generó un fuerte ruido político que tuvo un gran impacto electoral. Mientras tanto, en junio del 2015, la presidenta declaraba en la FAO que la pobreza se encontraba por debajo del 5%. Es una combinación de políticas muy fuertes, muy activas, que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5% y también de indigencia del 1,27%, si mal no recuerdo. El proceso de definición de candidaturas dentro del oficialismo dejó varios heridos. Por un lado, por la primaria en las provincias de Buenos Aires y por el otro, por no permitir una primaria para la presidencial. Creo que las decisiones que Cristina toma en términos de quiénes van a ser los sucesores son claves, son malas decisiones creo, pero claves porque investirlo o aceptarlo a Scioli como candidato a presidente implicó, digamos, la finalización del ciclo kirchnerista. Porque aunque hubiera ganado Scioli, eso no iba a ser kirchnerismo, creo yo, es historia contrafáctica, pero iba a ser otra cosa. Y la entronización de Aníbal como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, que era una provincia que no tenían por qué perder, y perdieron, ¿no? Entonces creo que esas decisiones que mucha gente juzga como errores políticos de Cristina, bueno, yo ese diagnóstico lo comparto, creo que fue lo de Aníbal definitivamente, y lo de Scioli, salvo que ella hubiera preferido perder, que por supuesto es una hipótesis que da vuelta, que ella prefería que gane un opositor antes que gane otro peronista que monopoliza el partido, digamos, que le ocurra a ella lo que le había ocurrido a Duhalde con Néstor, digamos, que el próximo presidente peronista me quite a mí el control del país y del partido. Entonces, salvo que ella lo estuviera haciendo a propósito, que no lo descarto, fueron decisiones que para el peronismo fueron malas y para el país fueron muy consecuentes porque implicaron un cambio de gobierno a nivel nacional y a nivel de la provincia de Buenos Aires, en un contexto donde nadie estaba esperando que eso pase. O sea, yo creo que un año antes, del 2015, nadie creía que Macri iba a ganar la presidencia, ponele Massa, pero no Macri, y menos que María Eugenia Vidal iba a ser la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Finalmente, tras todo el proceso de primarias y generales, Macri logró una victoria del 51% frente a Scioli en la segunda vuelta electoral, poniendo en evidencia las dificultades y el fracaso del kirchnerismo para definir un sucesor que estuviera a la altura de la imagen positiva con la que Cristina Fernández de Kirchner dejaba la presidencia. Se cerraba así el ciclo kirchnerista y el giro a la izquierda experimentado durante 12 años para dar lugar a un gobierno de signo ideológico diferente. Massa, cuando llega a las elecciones del 2015, aunque se fue desinflando con el tiempo, hace una alianza con De la Sota, que no es casualidad que sea con el referente del peronismo cordobés, porque es un lugar donde el kirchnerismo nunca hizo mucho pie. Y entonces dos políticos muy importantes del peronismo, un ex jefe de gabinete de Cristina y un dos veces gobernador de Córdoba, tres veces gobernador de Córdoba, que además era uno de los líderes centrales del peronismo. Era una alianza interesante para disputar el poder. Y bueno, después no les va tan bien como les podría haber ido, sacan algo así como el 20-22% de los votos. Son al mismo tiempo, diría yo, causa y consecuencia del debilitamiento del PJ oficial y de la pérdida de las elecciones de 2015, ¿no? Causa porque se estaba debilitando el PJ y eso hace que estos Massa y De la Sota decidan irse.
digamos, consecuencia, perdón, que hacen que ellos decidan irse porque el peronismo se está debilitando y se veía que el kirchnerismo le iban quedando pocas balas políticas, por decirlo así, y económicas también, con la economía en decadencia, y causa porque, bueno, digamos, una vez que presentan esta candidatura tan fuerte, obviamente muchos de esos votantes hubieran votado por Scioli. Entonces Scioli saca, si ustedes lo piensan, una cantidad de votos muy pequeña, ¿no? Porque, digo, históricamente para el peronismo, él saca el 37% de los votos en las elecciones generales. Cristina Fernández decidió que no participaría de la ceremonia de entrega de la banda presidencial al presidente electo. Sí realizó un gran evento para despedirse en Plaza de Mayo ante una multitud. Espero una Argentina más libre que nunca, porque la libertad de que hemos gozado los argentinos, y esto no es una concesión, por favor, esto es el derecho del pueblo a expresarse a favor y en contra de cada gobierno, porque esa es la esencia de la democracia. Al momento de grabar este podcast, Cristina Fernández de Kirchner es senadora por la provincia de Buenos Aires. Accedió a la banca tras terminar en el segundo lugar en las elecciones del 2017. Hay también varios procesos judiciales abiertos en su contra, con diferente grado de avance, con audios que se encuentran en su camino de tribunales a los medios. Hola, Oscar. ¿Quién le habla? Yo, Cristina. Es candidata a vicepresidenta de la Nación por el Frente de Todos. Les agradecemos mucho a María Esperanza Casullo, Carlos Gervasoni, Sebastián Echemendi y Juan Tocatlián por participar en este episodio. Les recomendamos el libro de Marcos Novaro, Alejandro Bombecki y Nicolás Cherny, Los límites a la voluntad. Como en todos los episodios, preguntamos quiénes deberían ser los presidentes en nuestro Mount Rushmore. Carlos Gervasoni nos dijo esto. Mis dos presidentes del momento más de la fundación del país son Sarmiento y Avellaneda, y los elijo a los dos, aunque uno es mucho más prominente que el otro en el legado histórico, en cómo quedaron en la historia, porque creo que en el fondo fueron un equipo, ¿no? Como que Sarmiento representa fundamentalmente la instrucción pública, su ministro era Avellaneda, su hombre para esta cuestión, y la educación siguió siendo un tema central durante la presidencia de Avellaneda, y los dos promovieron la inmigración. Bueno, creo que tenían un proyecto de país parecido y eran cercanos, y en esos 12 años el país se transformó muy radicalmente, ¿no? Para los presidentes posteriores de esa tradición que llamaría liberal progresista, lo voy a elegir a Ilia, porque creo que representa muy bien la tradición y es un presidente que fue tratado injustamente por quienes lo derrocaron, y creo que por la historia también, que lo tiene un poco olvidado, y pasaron cosas muy importantes, muy buenas, y al país le fue muy bien en los años de Ilia. Y Alfonsín, de la misma tradición, y que, bueno, por supuesto representa el restablecimiento de la democracia en Argentina después de muchas décadas, y me parece que por eso y porque tanto Ilia como Alfonsín me parecen muy respetables a nivel personal, más allá de mi acuerdo más ideológico en su forma de ver las cosas, me parece justo que estén en el Mount Rushmore local. Y María Esperanza Casullo, esto. Bueno, yo primero que ahí tengo una dificultad, que es que yo en general escribo solamente sobre del 83 para acá, ¿no? Para mí primero porque tengo una división de tareas muy clara con mi hermano Fernando, que es historiador, y segundo porque me parece que es incomparable, ¿no? O sea, son dos juegos completamente diferentes, pensar después del 83 a antes. Me parece que es todo incomparable. Dicho esto, yo creo que pondría en mi Monte Rushmore, pondría a Alfonsín, que fue el presidente que con el juicio a las juntas, digamos, resolvió la cuestión de la democracia. Después, creo que tendría que poner a Perón, porque en Perón hubo una expansión de los derechos civiles y sociales también muy importante. Yo creo que hay un montón de presidencias de las cuales se pueden rescatar diversas cosas.
¿Qué se puede rescatar del irigoyenismo? También la expansión de derechos cívicos y sociales, inclusive que se puede rescatar del menemismo. Yo creo que del menemismo se puede rescatar por lo menos claramente una política que es la resolución del problema de la relación entre política cívica y política militar, ¿no? Y después también a mí los gobiernos de Néstor y Cristina me parece que tuvieron cosas muy rescatables. Me parece que la pregunta más interesante es a quién no pondría en el Mount Rushmore, ¿no? del 83 para acá. Les recomendamos suscribirse al podcast para no perderse el próximo episodio de La Banda Presidencial, cuando llega por primera vez desde Perón un partido nuevo al poder ejecutivo. Hasta entonces, yo soy Santiago Rodríguez Rey. Y yo soy Camila Perochena. Adiós. Esto fue La Banda Presidencial, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.